Sara pensó que su nuevo apartamento era perfecto. Barato, espacioso y en un barrio tranquilo. Pero desde el primer día, algo no encajaba. Ruidos extraños en la noche, objetos que cambiaban de lugar. Una sensación persistente de no estar sola. Los ruidos comenzaron como susurros leves entre las paredes. Sara los atribuyó a tuberías viejas o vecinos. Pero pronto, los sonidos se volvieron más definidos, pasos arrastrados, golpes suaves. Como si alguien caminara justo al otro lado del yeso. Una mañana, Sara notó que su cepillo de dientes estaba mojado, aunque juró haberlo secado. Pequeñas cosas desaparecían, un lápiz, un calcetín. Empezó a dudar de su cordura. ¿Estaba imaginándolo todo? La ansiedad crecía con cada día que pasaba. Decidió instalar cámaras de seguridad baratas. Las revisaba cada noche, esperando captar algo. Al principio, solo silencio y sombras. Hasta que una madrugada, la cámara del pasillo registró un movimiento rápido. Algo, o alguien, cruzó frente al lente. Sara congeló el video. La figura era humana, pero distorsionada por la baja calidad. Llevaba ropa oscura y se movía con una agilidad inquietante. No era un intruso común. Parecía conocer cada rincón de la casa, deslizándose como una sombra. Llamó a la policía, pero sin pruebas contundentes, la trataron como paranoica. Un oficial sugirió que podría ser estrés. Sara se sintió más sola que nunca. Esa noche, escuchó una respiración leve detrás de la pared de su dormitorio. Decidió investigar por su cuenta. Revisó planos del edificio y descubrió algo aterrador. Entre su apartamento y el del vecino, había un espacio vacío no registrado. Un hueco estrecho, perfecto para esconderse. Alguien podía estar viviendo allí. Con un martillo, Sara golpeó una sección de la pared del armario. El yeso cedió, revelando un agujero oscuro. Alumbró con una linterna y vio mantas sucias, latas de comida vacías. Y lo peor, fotos suyas, tomadas en secreto. Las fotos mostraban a Sara en su vida diaria, durmiendo, cocinando, incluso en la ducha. Alguien la había estado observando durante meses. El terror la paralizó. En ese momento, un ruido provenía del hueco. Alguien todavía estaba allí. Sara retrocedió, pero era demasiado tarde. Una mano surgió del agujero, agarrando su brazo con fuerza. Gritó, forcejeando, mientras una figura emergía lentamente. Era un hombre, demacrado y con ojos salvajes. Había estado viviendo en sus paredes. El hombre, llamado Marcus, había sido el inquilino anterior. Cuando Sara se mudó, él no se fue. En su lugar, creó un escondite en el espacio entre paredes. Allí vivía, alimentándose de sus obras y observando cada movimiento de su víctima. Marcus confesó entre risas dementes que disfrutaba de su juego. Se sentía dueño de la casa y de Sara. La había estudiado, aprendiendo sus rutinas. Sus intrusiones eran meticulosas, tomaba objetos para sentirse más cerca, para marcar su territorio. Sara logró liberarse y corrió hacia la puerta, pero Marcus la bloqueó. Con una fuerza inesperada, la arrastró de vuelta. «Nunca te irás», susurró. Ella comprendió que esto no era un robo. Era una obsesión que había crecido en la oscuridad. En el forcejeo, Sara alcanzó su teléfono y marcó el 911 sin que Marcus lo viera. Dejó la línea abierta, gritando direcciones entre golpes. Afuera, un vecino escuchó los alborotos y llamó a la policía. El tiempo se agotaba para ambos. La policía llegó en minutos, pero Marcus arrastró a Sara hacia el hueco en la pared. Era un laberinto estrecho que él conocía a la perfección. Se adentraron en la oscuridad, con Sara luchando por cada centímetro. El aire era viciado y frío. Dentro de las paredes, Sara vio el hogar de Marcus, un colchón podrido, revistas viejas y más fotos suyas pegadas. Él hablaba de su amor por ella, de cómo la protegía de fuera. Su locura era un mundo completo construido en secreto. Los oficiales irrumpieron en el apartamento, encontrándolo vacío. Pero escucharon voces apagadas tras las paredes.
Uno de ellos, más delgado, se deslizó por el agujero. La persecución comenzó en un estrecho pasadizo que serpenteaba por el edificio. Marcus, al sentirse acorralado, se volvió violento. Empujó a Sarah contra una viga, amenazando con matarla si no se iban. Pero ella, desesperada, recordó un detalle: él siempre evitaba un rincón específico. Tal vez había una salida allí. Con un movimiento rápido, Sarah se zafó y corrió hacia ese rincón. Marcus la siguió, pero tropezó con sus propias trampas. Ella encontró una compuerta oculta que llevaba a un conducto de ventilación. Era su única oportunidad de escapar. Sarah se arrastró por el conducto, raspándose en el metal. Marcus gruñía detrás, cada vez más cerca. El túnel terminaba en una rejilla que daba a un callejón. Con todas sus fuerzas, la golpeó hasta que cedió, cayendo al suelo exterior. Afuera, la policía la rodeó inmediatamente. Marcus intentó retroceder, pero los oficiales lo alcanzaron en el conducto. Fue arrestado, llorando y maldiciendo. Sarah, temblando, vio cómo sacaban a su acosador de las paredes que había llamado hogar. La investigación reveló que Marcus había planeado esto por años. Era un experto en construcción, modificando el apartamento para crear su escondite. Había hecho lo mismo en otras propiedades, pero esta vez su obsesión lo llevó a arriesgarse demasiado. En el juicio, Marcus fue declarado culpable de secuestro, acoso y allanamiento. Recibió una sentencia larga, pero para Sarah, la pesadilla no terminó. Cada ruido en su nueva casa la hacía saltar. La confianza en su propio hogar estaba rota. Sarah se mudó a otro estado, cambiando su nombre por seguridad. Pero en las noches silenciosas, aún siente que alguien la observa. Terapia y tiempo han ayudado, pero el trauma de ser una prisionera en su propia casa nunca desaparecerá por completo. Este caso expuso fallas en las inspecciones de propiedades. Ahora, se recomienda revisar espacios ocultos al mudarse. Porque como Sarah aprendió, el peligro no siempre viene de fuera. A veces, vive justo al otro lado de la pared, esperando. Marcus, desde prisión, ha escrito cartas a Sarah, pidiendo perdón y declarando su amor. Ella las quema sin leerlas. Su obsesión persiste, demostrando que algunos monstruos no necesitan celdas, construyen sus propias prisiones en la mente de otros. Expertos en crimen señalan que este caso es extremo, pero no único. El acoso por habitación oculta ocurre más de lo que se cree, a menudo no denunciado. La lección es clara: confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Hoy, Sarah aboga por concienciar sobre seguridad en el hogar. Su historia ha ayudado a otras víctimas a hablar. Pero en sus sueños, aún escucha los pasos entre las paredes. Un recordatorio de que la oscuridad puede esconderse en cualquier lugar. Al final, este True Crime nos enseña sobre los límites de la privacidad y la locura humana. Marcus vio a Sarah no como una persona, sino como parte de su mundo distorsionado. Y ella sobrevivió, pero lleva las cicatrices de quien vivió con un fantasma real. Si esta historia te hizo mirar tus paredes 2 veces, no estás solo. Comparte para alertar a otros. Porque en un mundo donde lo desconocido acecha, la mejor defensa es la conciencia. Gracias por vernos, y recuerda, a veces, el silencio es el sonido más aterrador.